Hoy estamos con Augusto Choclo Alacino, que en ese entonces, en la Constituyente del 94, era el jefe del bloque del peronismo y fue convencional constituyente por Entre Ríos, por el PJ. Así que, Augusto, muchas gracias. Y hoy, bueno, tenemos al hombre que le tocaba las negociaciones más duras y más importantes de la reforma constitucional. Muchas gracias. Gracias a usted por invitarme. Primero, Augusto, ¿cómo llega usted a ser jefe de bloque? ¿Cómo se produce esa selección? Azarosamente, porque en realidad el jefe de bloque iba a ser Marín, que era gobernador de La Pampa, que tenía bastante confianza de Menem. Y a mí me pusieron de vicepresidente para que laburara, para que trabajara, para que le llevara las cosas. Hubo una interna, Marín renunció, y el senador Brito, Heraldo Brito, que era un gran tejedor, siempre fue, de una habilidad como Lorenzo Pepe, una habilidad espantosa. Yo estaba en Rusia, yo había ido a Rusia con Bailac, otro más a llevarle la reforma del Estado a Yeltsin. Todavía estaba la perestroika. Pero había todo ese tumulto en Rusia, donde se estaba por separar a la Federación Rusa. Entonces nosotros fuimos y primero pensamos que no nos iba a atender. Y después nos atendió un montón. Y perdió como 20 minutos con nosotros. Y nosotros, en la reforma del Estado, en las empresas del Estado, dejamos el 10% de propiedad en los empleados. En las acciones sindicadas. Sí. Y ellos hicieron una cosa parecida, porque yo estuve en el Mundial. Y ¿cuál Mundial? Ahora, sí. Hace 2 años. Sí. Y ellos han privatizado los trenes, pero el 10% le han dado de valor a las vías. Y las vías son de los empleados. Entonces los empleados de la empresa le alquilan las vías a las empresas que tienen el ferrocarril. Es el Mundial de Rusia, el del 2018. Claro. Entonces, cuando yo vuelvo, había habido ese problema, que no sé, no me acuerdo quién es. Entonces a mí me llama Britos y me dice, mira, vamos a hacer una reunión, porque Marín no quiere ser, y vamos a seguir, para no tener que elegir de nuevo, que les había costado muchísimo, vamos a seguir el orden. Como vos estás de vicepresidente, pasás de presidente. Okay. Y así fue, azarosamente. Había mucho... Marín, ¿por qué no quería ser? ¿Quién? Marín, ¿por qué no quería ser presidente? No me acuerdo, había tenido un problema, no sé con quién. Y había pero después fue presidente de la Comisión de Presupuesto. Claro. Y a él le debemos esa ley de coparticipación que es tan perfecta que es imposible llevarla a la práctica. Claro. La ley de coparticipación de la Constitución actual es perfecta. Parece una enmienda de los Estados Unidos. Seguimos ese criterio. Entonces, para que valga, en Estados Unidos hay 2 clases de enmiendas, la que empieza por el Estado y la que empieza por el Congreso. Esta empieza por el Congreso, sí. Empieza por el Senado, que está en la provincia, sí. Y después que se aprueba con una mayoría especial, cada Estado debe aprobarla. Claro. Ergo, es imposible, porque ahí no hay ideas, ahí hay intereses. En el Congreso hay intereses, ahí usted no es peronista, radical, ahí es tanta plata más, tanta plata me queda. Pero también cuando se pensó que podía ser impracticable, o se pensó que, bueno, se podía... No, porque nosotros pensábamos que iba a continuar al nivel de consenso que tenía la política. Claro, y no ocurrió. Por eso no puede salir. Cada vez más difícil que salga. Y muchas veces cuando los periodistas, la gente que no conoce, dice que es una deuda, es imposible saldar. Primero porque ahí no se discute ideología, sino intereses. Y segundo porque precisa, además de la del Congreso, 24 aprobaciones. No, es muy difícil. Es muy difícil. Alacino, ¿cómo era su interacción con Alfonsín, que era el otro? No, muy estrecha. Muy estrecha. La primera vez que estuve con Alfonsín, solo, me dijo, me habían dicho que usted es un autito chocador, que estuviera alerta.
Me dijo era a mí. Sí. Pero me doy cuenta que usted no es un autito chocador. Usted parece un autito chocador. Y a partir de ahí tuvimos una relación casi amistosa. Tal así que después siguió después de la convención. ¿Usted lo conoce en la convención o lo conocía de antes? No, Alfonsín era conocido por todos. No, pero personalmente, el trato personal. Sí, no, personal en la convención. Y a partir de ahí quedó un vínculo. Sí, bastante importante porque hasta ver lo estafaron en mi nombre. ¿Cómo es eso? Y llamó una persona cuando era senador, habló con Margarita, era yo, y le dije, doctor, dígale al doctor que me quedé en Buenos Aires sin plata y que tengo una hermana enferma y que preciso 20.000 pesos. Entonces dice Margarita que le dice a Raúl, y Raúl le dice, ¿cuánto tenemos? 10, doctor. Bueno, dele 10 y que venga a buscar 10 mañana. Entonces va una motito, saca los 10. A las mediodía del otro día me llaman. Y me dice a mí no me extrañó que me llamara porque yo le hice algunos mandados con Montiel. Él no hablaba con Montiel. Y yo sí hablaba con Montiel. ¿Y quién era Montiel? Gobernador de Entre Ríos. Ok. El agua y el aceite. Pero yo sí hablaba con Montiel. Y me dice, ¿cómo está su hermana? ¿Qué hermana, doctor? La que está enferma, yo no tengo hermana. ¿No está enferma su hermana acá en Buenos Aires, precisa plata? No, doctor, yo no hablé nada. Y bueno, dijo una expresión ahí a Margarita. Me Se enojó. Y le digo yo, bueno, métale preso cuando va a buscar los otros 10. Va a buscar los otros 10, lo meten preso. El pibe era un mandadero de eso de las motitos. Sí. Tenía que entregar la plata en una playa de estacionamiento. Sí. Y bueno, perdió los 10. Nunca recuperó. Qué audaz, ¿no? Y a hacerse pasar por un político. Y además, Alfonsín. Audaz el que habló. El otro era inocente, no sabía nada. Creía que era un mandado común. En ese momento, la relación de los políticos con ustedes, ¿no? Los que tenían más trayectoria, ¿no? Los que venían, como decía Alfonsín, Cafiero, ¿no? Que eran los políticos que estaban en la convención, que eran de mucha trayectoria, y después estaban los más jóvenes que años más tarde se convirtieron en protagonistas de la política argentina. Claro. Esos vínculos... Un ejemplo de eso, Carrió o Cristina. Sí. Creo que hablaron una vez o dos y nada más. Tenían poca participación en la convención. Casi nula. Bueno, el Chacho Jarolaski, sí, y Alfonsín la tenían medida. Entonces no le daban mucho juego. ¿A las dos? ¿O a Carrió? No, a la de ellos, a Carrió. Y yo digo que la nuestra, yo siempre digo, cuando uno vive en provincias y ve a los políticos en la televisión, piensan que son Gardel. Y cuando ella vino, al haber medido, y le voy a usar un término de las carreras de caballo, y ella dijo, yo tengo caballo para correr acá. Ahí se dio cuenta que no eran ningunas panteras. Creo que ahí aprendió ella eso. Y bueno, lo demás es conocido. No, pero es interesante, porque es humano, es una mirada muy humana. Usted ella vio que tenía... Sí, que evidentemente... Tenía margen para jugar en la política nacional. Para jugar en primera. Para jugar en primera. Claro. Porque ella es la que Cristina hasta ese momento era diputada provincial. Llega a la convención como una diputada provincial. Claro. Y termina de ahí siendo candidata a senadora en la elección del 95. Termina de senadora y después se va de senadora porque se discute un poco con los... Yo nunca le eché del bloque, ¿eh? Eso es mentira. Yo lo que hice, no le di presidencia de comisión del bloque. Y entonces ella se me quejó y yo le dije, mirá, si vos vas a una presidencia no va a salir nunca nada de ahí. Pero andá a las comisiones que quieras. Bueno, dio un portazo y se fue. Se enojó. Y a los 2 meses se fue diputada. Renunció al Senado. Y se fue diputada. Claro. Usted era jefe del bloque del Senado también en esos años, después de la convención. ¿Era qué fue más fácil, la convención o el Senado, coordinar los consensos? No, la convención era otra actitud. Y vuelvo a decir, nosotros ahí nos dimos cuenta. Primero la convención era muy, muy vituperada, criticada. La convención, todos los medios. Yo siempre me acordaba que a pesar, un senador muy famoso, que era presidente del bloque, nos dijo mamarrachos, ¿no?
fue el insulto más grave, digamos, político. Todos los medios lo repetían, ¿no? Sí, claro. Y al lado de las críticas que tuvo el pacto de San Nicolás o el de San José de Flores, era una caricia. Porque eso sí que tuvieron oposiciones duras. Si a Urquiza le dijeron que un dictador reemplazó al tirano, los de Buenos Aires, y Buenos Aires le decía a las provincias que ellos no tenían tipos capaces, por eso tenían alquilones. Alquilones eran, le decían ellos los porteños, porque, por ejemplo, José María Gutiérrez, que era porteño, era diputado por Entre Ríos. Ellos decían que las provincias no tenían gente importante. Entonces tenían que alquilar gente. Eso motivó que el gobernador de Corrientes, que era Virasoro, un tipo muy duro, aliado de Urquiza, motivó que él dijera: yo no sé si Buenos Aires se unió a nosotros o nosotros a Buenos Aires. Y lo obligó a Urquiza a ir a Pavón. Porque eso era una cuestión fundamental. Y bueno, lo demás es historia conocida, ¿no? El resultado de Pavón hizo que Buenos Aires después... Yo creo que la constitución del 53 empieza a ser unitaria en el 60. Sí. Y se vuelve muy unitaria en el 60, con la reforma de Buenos Aires. Y ahora reparte las cargas. En algunas cosas es federal y en otras cosas es unitaria. Dividámoslo. ¿En qué cosas para usted la Constitución es federal y en qué cosas es unitaria? ¿La actual? Sí. Bueno, federal, por ejemplo, en haberle dado el dominio de los recursos naturales a las provincias. Federal es haber armado una ley de coparticipación donde todos tenemos igualdad para discutir, aunque no se lleve a cabo, la coparticipación. Federal porque admitió que las provincias podían agruparse entre ellas para armar regiones. Bueno, me acuerdo de otras más. Y unitaria, creo, yo se lo dije a Raúl, es el voto directo. Con el voto directo lo entregamos al presidente de Buenos Aires. Pero bueno, en aquella época el voto directo era una bandera, era de modera el colegio electoral. ¿Por qué es unitaria haber hecho el voto directo? Y porque gana siempre Buenos Aires. Buenos Aires define el presidente. Buenos Aires con un poquito de Santa Fe. Buenos Aires, hablo de la provincia, con la capital. Sí. ¿No? El AMBA, lo que se conoce como el AMBA, claro. O bueno, también un poco... Con eso tiene el 40%. Y fíjese usted que nosotros, hay una cosa muy curiosa, Alfonsín, otra de las exigencias que tenía era el balotaje. Sí. Pero nosotros lo llevamos a una mayoría que siempre sacábamos nosotros. Es decir, en una constitución del mundo que con el 45 usted gana el balotaje. ¿No? Todo el agua es el 50, 50 más 1, 51. ¿Por qué? Porque nosotros sacábamos el 44, 45 siempre en los votos. La última elección de Massa sacamos 44,5. Sí. Ahí, al toque, casi cerca, arañando. Que el guarismo del balotaje está un poco admitida la institución. Sí. Pero morigerada, digamos. Por eso siguió más o menos todo igual. Morigerada por los guarismos que definen quién gana. Pero en la conversación, cuando se discutió el tema, se peleó por el 50%. Fue en el pacto. O sea, no se llegó entonces. O sea, se llevó a la constituyente el 45% no, para... se llevó el balotaje. Se llevó... Para el balotaje tiene que tener... para evitar el balotaje, menos 45. Más de 45. 45 o menos. 45 o menos. O si no, 10 puntos entre el 40 y el 50, exacto. ¿Cómo es en la actualidad? ¿Cómo es en la actualidad? Pero cuando vuelvo al tema de esta cosa unitaria de la Constitución y la capital federal, ¿no? y el voto directo. Pero cuando se pensó, cuando se discutió, ¿no se analizó esta posibilidad? ¿O sí? Y bueno, se llevó adelante sí, igual. Analizamos, pero vuelvo a decir que el voto directo era el sufragio directo era una bandera muy firme. Entonces, porque ¿qué pesaba? Ahí pesaba todas las mucho. provincias chicas nos dimos cuenta que entregábamos el presidente a Buenos Aires. ¿Había una cosa ahí muy de unitarios y federales? No, pero nosotros sabíamos dónde pisábamos. Y ellos también. Entonces,
lo conversamos, pero evidentemente había que consensuar y bueno. O sea que antes de la convención del 94, este está servido, ¿eh? Está servido, Sí. Mate, sí. Antes de la convención del 94, cualquier dirigente provincial tenía alguna chance de llegar a la presidencia o era más limitado. Puede llegar un dirigente provincial. Porque pienso en Menem. Menem no hubiera llegado a la Sí. presidencia con una reforma del 94. Sí, tal vez sí, porque Menem recorrió el país. Yo siempre digo, a mí me contaba Julio Mera, que fue ministro del Interior de Menem y fue el que armó la traída de los restos de Rosas. Me decía que un día fueron a verlo a don Vicente Sadi. Y el turco le dijo, Carlos le dijo, quiero ser presidente, don Vicente, ¿qué hago? 3 cosas, le dijo. Primero, recorrer el país. Segundo, no hables mal de nadie, ni te pelees con nadie. Y tercero, no te definas en nada. Y así vas a hacer. Entonces, yo creo que le hizo caso en todo, ¿no? Porque terminó así. Yo creo que el voto directo un poco lo hubiera confirmado, porque tuvimos una elección anterior con Cafiero, Sí. que fue voto directo, pero creo que es más difícil. Usted Sobre todo cuando hay pertenencia a la provincia. en esa interna, Cafiero Menem, ¿dónde estuvo? Con Menem. Con Menem. Yo estuve con Menem por el azar también. ¿Por qué? A mí el tipo que más de la renovación, el tipo que más me cautivaba era Grosso. Carlos Grosso, intendente de la Ciudad de Buenos Tenía Aires. un discurso, nosotros lo llevábamos. A ver, nosotros éramos unos peronistas medio intelectualoides, ¿no? Veníamos todos, Jorge Busti, todos, Orduna, veníamos todos de Córdoba, teníamos un cierto nivel, digamos, político. Entonces, nosotros en Córdoba hacíamos huelga por el Che y en Santa Fe por más becas al comedor. Era totalmente distinto. Esto era mucho más reivindicativo, en Córdoba era mucho más revolucionario. Entonces, nosotros vinimos con esa escuela. Entonces, bueno, también, digamos, uno de joven por ahí es medio soberbio, ¿no? Y entonces por ahí uno quería saberlas a todas. Y al final, nosotros, por ejemplo, nos parecían infantiles las 20 verdades del peronismo. Pero bueno, es lo que la gente decía. Entonces, eso hizo que, esas 3 cosas hizo que Menem en una elección directa ganara, y a lo mejor ganaba en la elección directa del voto directo. Pero la provincia, como... Esa es otra cosa que democratizó la Constitución, ¿ve? Porque las provincias antes iban al Senado como una corporación. Y Alfonsín quería hacerla democrática. Hasta hoy le dicen que Alfonsín la hizo para tener un tercer senador, porque se quedaba con 4. Lo que Alfonsín quería era que no la eligiera la corporación. El tipo tenía tan claras algunas cosas. Igual que en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, nosotros queríamos que el presidente de la Corte fuera el presidente del Consejo. Sí. Y Paisao, un tipo muy inteligente, un tipo que sabe un montón en la mano derecha, Alfonsín en eso, no querían. Entonces le preguntaron a Raúl le dijo, sí, désenlo. Un día le pregunto yo, ya habíamos pasado, cuando vamos a jurar, El 23 de agosto. juramos, Menem no fue Alfonsín. Yo paso y le digo una broma, ¿no? Porque estábamos enfrente. Y yo le digo, ¿por qué usted dijo que sí? Y porque la política tiene que reinar sobre las corporaciones. Si nosotros igualamos las políticas con las corporaciones, estamos listos. Y ¿cómo estaba la corporación de abogados, la corporación de los jueces, la corporación de las universidades? Con el presidente de la Corte, que es político, superaba el número. O sea, el tipo que la tenía sumamente clara. Entonces todo el mundo dijo, bueno, Alfonsín se quedaba sin senadores, o Menem quería la reelección. Entonces, a la convención o a la constitución la ningunaban, la subestimaban, y dudaban también de la voluntad de los tipos, ¿no? de lo que conocían. Pues la mirada que hay despectiva de esta cuestión del senador, del tercer senador, de que los organismos de control, ¿no? Que se crearon más lugares para lo que hoy, en 2024, se llama la casta, ¿no? Se empezó a popularizar la palabra casta, ¿no? Y terminaron siendo resortes de la democracia y de la república, y los límites
Y sí, que impone la República. Una cosa es, sí, hay que mejorar el funcionamiento. Y hay que poner gente que tome la cosa en serio. Pero como institución, sin duda. Como institución, sin duda. En algunos capítulos, en el capítulo, el primero de Pañi, cuando nos ayuda un poco a reconocer la época y a entender un poco la época, él habla que, en una exageración, dice que la Constitución la escribió un poco Alfonsín, ¿no? Con todas las cosas que termina consiguiendo. ¿Usted qué piensa de esta reflexión de que Alfonsín es un autor importante de la Constitución? No, sin duda. Pero lo que pasa es que todas las cosas que leía Alfonsín fueron morigeradas por nosotros. ¿Cuál? Fue cambiado el balotaje, fue cambiada la atribución al jefe de gabinete, fue cambiada la forma en que pusimos los derechos humanos. Nosotros fuimos, Alfonsín, eso estaba en el Pacto de Olivos. Pero la letra final la hicimos allá. Entonces, sí, creo que es un autor importante, pero eso que consiguió es nada. Es decir, siguiendo la historia que veníamos hasta ese momento, nosotros sacábamos siempre un número importante que evitaba el balotaje. Sí. Y además, el jefe de gabinete se diluyó. Inclusive yo le dije a él un día, porque ya hablábamos con mucha confianza, ¿no? Le dije, vamos a ponerle ministro coordinador. Es muy peronista el así, ¿no? Es muy peronista. No, de jefe de gabinete. Bueno, y así quedó jefe de gabinete, pero el Perón en el proyecto, proyecto nacional, el modelo argentino, lo pone al ministro coordinador como, digamos, jefe de todo el grupo. En la del 49, en la reforma del 49. No, al final, de ahora. Cuando vuelve. Cuando hace el modelo argentino para el proyecto nacional. Ok, Alfonsín piensa un jefe de gabinete al estilo europeo, al estilo español. Más jefe de gobierno. Claro, exacto, un jefe de gobierno. Como es en España, que coordina la relación entre el presidente y el parlamento. Sí, el presidente está medio, el rey está medio... Por eso es imposible que sea un fusible hoy de la política, porque el peronismo lo ve más como un coordinador entre el presidente y los ministros. No solamente el peronismo. No solamente el peronismo. Si el jefe de gabinete hoy, si funcionara como en España, el voto de censura sería fácil de conseguir. Pero como el que tiene el que es jefe de gobierno, a pesar de que la Constitución dice que administra el país y que el presidente solamente es responsable político, no es ni penal ni civil, sino político, el jefe de gabinete sí es penal, civil. Sí. A pesar de eso, el jefe de gobierno al gobierno lo pusieron en la cabeza del presidente. Ahora la Constitución dice jefe del Estado, jefe de gobierno, responsable político del cumplimiento de la Constitución. Entonces, se diluyó el jefe de gabinete. ¿Está atenuado el hiperpresidencialismo para usted en esta Constitución? En alguna medida sí. En la designación de los jueces, en el funcionamiento del Ministerio Público, en la posibilidad que tienen las provincias para ir de armar tratados internacionales dentro de sus facultades. Sí, está atenuado. Está atenuado, sí, pero no tan atenuado. Y los organismos de control nuevos que son, digamos, extrapresidenciales, por decirlo también, creo que sí. Pero el resultado es que la Constitución se va imponiendo poco a poco. Yo digo, si ahí me preguntan, ¿cuál es lo central de la Constitución? Es la indiscriminación. La Constitución elimina totalmente la discriminación. Por eso puede haber el matrimonio gay. Por eso puede haber la reformulación de los derechos de las mujeres. Por eso puede haber los derechos políticos de las mujeres. Porque la Constitución expresamente pone. Elimina todo tipo de discriminación. Para mí es lo central. Mucho más que la formación de los jefes de gabinete o la atenuación de... Lo que dicen los tratadistas, ¿no? Sí, sí. En los hechos creo que eso es lo central. ¿Usted quedó conforme con la Constitución como quedó redactada o se hubiera llevado algunas cosas más? Bueno, nosotros cedimos muchas cosas y el radicalismo también, ¿no? Todos cedimos. Además, imagínate vos que ahí estaba representado el Chacho y Rico. Estaban todos los partidos provinciales. Entonces, y todos teníamos más o menos, precisamos uno del otro para sacar adelante las cosas.
Si no sacábamos adelante, el presidente del núcleo de coincidencias, que era el policía político, era Jarolaski. Que era el radicalismo. Claro, entonces el tipo controlaba el núcleo de coincidencias. Eso es interesante, porque uno podría pensar que el jefe, el custodio, el guardián del núcleo de conciencias básicas tendría que ser un peronista. Porque Si la mirada histórica de la reforma constitucional y el núcleo es la reelección de Menem. Entonces había que cuidar que la reelección de Menem esté garantizada. Pero usted me dice Jarolaski, es el radicalismo, es la oposición al presidente. Es que bueno, eso desmiente lo que usted dice. Claro. ¿Por qué el radicalismo estaba tan celoso? ¿Por qué el radicalismo era tan celoso de custodiar el núcleo? Por el jefe de gabinete, Sí. por el tercer senador, por la democratización del Senado, por la eliminación de las facultades del presidente con los jueces, por la eliminación del presidente con la facultad del Ministerio Público. Por eso lo custodiaba. Yo creo que la relación de Menem estaba acordada, fue de entrada. Inclusive, mirá, yo te voy a decir otra cosa. Un día conversando con Alfonsín, nosotros, los 2/3 de la totalidad de los miembros en el Senado lo conseguimos. Hicimos un operativo con el Gordo Brito genial. Nos faltaba un voto con el senador de San Juan, no me acuerdo el nombre ahora, pero era un tipo muy famoso. Lo fuimos a hablar, le dijimos que el presidente quería hablar con él, y lo llevamos a Olivo y lo pasamos por el túnel. Y bueno, y ahí salió el voto. Salió con el 2/3 de la totalidad de los miembros. Eso no se conseguían diputados. No se conseguían diputados. Entonces esa era la valla que ponía el radicalismo. Y si era la valla, ¿por qué nos dijeron que sí? Primero porque Alfonsín era un tipo que pensaba que había que modernizar este país. Sí. Y segundo porque un día me dice a mí, dígame, que somos amigos, Choclo, ustedes en diputados hubieran avanzado con el 2/3 de los presentes, ¿no? Le digo, mire, presidente, durante 1 año y medio estaba estudiando el tema. El turco le veo que estudiar el tema. Si hubiera sido necesario, hubieran avanzado. Bueno, esa es la conclusión. Yo le dije el hecho. Pero evidentemente él dijo, bueno, tengo razón. Claro. Esto hubiera sido igual. Alfonsín desconfiaba mucho del peronismo, que el peronismo faltara a su palabra en el pacto. No. ¿Y entonces de quién lo custodiaban? Bueno, de la redacción, porque al final había que establecer, había la letra chica, había que cerrarla ahí, y había que asegurarse que estuvieran. Entonces, el guardián de ese acuerdo era Jarolaski, que era un tipo, no sé, políticamente era la mano derecha de Alfonsín. ¿Cuántos años tenía usted en la convención? Más o menos. ¿Cuántos años tenía? Sí. Entre 40 y 50, no me acuerdo bien. Porque había unos nombres, era una selección, ¿no? La convención. Estaba, bueno, Jarolaski, Cafiero, Alfonsín. Sí, claro. Estaba en la primera línea de todos los partidos. Eso ayudó a que se hubiera consenso, porque eran más sabios. Cuanto más grande se vuelve más sabio, ¿no? Entonces eso ayudó también, ¿no? Además de Alfonsín, ¿qué otras amistades le quedaron de la convención? Gente con la que empezó a interactuar ahí y después conservó alguna vez conversaba con Jesús Rodríguez, otras veces con Freddy Storani, a veces con Sturing, que no fue constituyente, pero era de la coordinadora, eran todos los que manejaban ahí. Otro tipo que no está más, pero que era un tipo extraordinario, era el Gordo Baglini. El Gordo Baglini, yo me acuerdo que Maskin, que era presidente de la Comisión de Presupuesto, para contradecirlo al Gordo Baglini, tenía que bajarse todos los libros. Tenía muy buen argumentador. Sí, no, aparte tenía una dialéctica. Y aparte era inteligente y era innovador. No. Bueno, todo eso hizo que, bueno, estuvieron de los partidos provinciales los jefes, los Romero Ferri, Guzmán, de los partidos provinciales fueron todos los que estaban en el frente. Bueno, en el frente grande fue el Chacho, fue Aullero, fue Zaffaroni. Barcesat. ¿Verdad? Hizo fama ahí. Sí, como Cristina, como Carrió, todos, Aníbal Ibarra también, Aníbal, ¿no? Ibarra. Salió de ahí, después fue jefe de gobierno. Y le pregunto tema DNU.
¿Quedó usted conforme con la redacción del capítulo DNU, ¿no? La limitación al DNU, pero bueno, con estas salvedades? Era lo posible. Si el DNU es necesario porque todos, Sí. a veces los tiempos del país no son los tiempos del Senado o de diputados. Entonces las cosas de urgencia el DNU es necesario. Lo que hizo Alfonsín es ponerle límites. En esto no, en esto no, en esto no, en esto no. Y así salió. Y usted, visto con los ojos de hoy, ¿no? ¿Qué cree que pasó en la política que se fueron perdiendo todos esos políticos que buscaban el consenso? Que usted decía, ¿no? Para ganar una discusión a Baglini había que comerse todos los libros, ¿no? Y pareciera que la política se hubiera degradado con el correr de los años. Es que me parece que se ha degradado. Yo creo que además, nosotros lo que no hemos hecho es haber formado algo que siguiera en la misma dirección que nosotros. Ese ha sido nuestro error, tal vez. Y en eso me incluyo los mayores que yo y los que tenemos 70 y 80. Y entonces dio lugar a que llegaran, digamos, a las cámaras el que mejor rosquea en la provincia. Y no necesariamente el que mejor rosquea en la provincia es el más inteligente o el más apto. Entonces, como el tipo viene con esa metodología, la aplica acá. Eso baja el nivel de la discusión. Y baja el nivel de estudio también, ¿no? ¿Sí en contacto con algún constituyente en la actualidad? Digo, ¿hay un grupo de WhatsApp de ex constituyentes? ¿Hay un...? No. Por ahí Se escribe me encuentro con alguno, pero no. No, para mí ya pasó. Bueno, pero hay como un vínculo especial entre, o sea, cuando se miran el uno al otro, ¿se reconocen como constituyentes o bueno, no, es un... A veces sí, a veces. Pero bueno, los que somos del interior por ahí tenemos medio contacto con... No queremos tener mucho contacto. Por eso, como usted me llamaba de acá, a mí me parecía, no sé dónde iba a venir a parar, porque este pueblo es un pueblo bravo. Cuénteme eso. ¿Por qué le confía tanto la capital? No, porque evidentemente la capital tiene sus intereses. Yo creo que... Usted vive en Concordia. Sí, yo creo que hay un colonialismo interno de Buenos Aires con el país. Como Montevideo con el Uruguay. Son calcados. Entonces, en la provincia pagamos todo más caro que la capital. Sí. Y como la capital es donde se puede armar lío, los tiene tranquilos. Entonces uno medio va desconfiando de la capital y los envuelve a todos, tal vez con errores, ¿no? ¿Y eso por qué la política no lo termina de ordenar? ¿Por qué es simplemente una cuestión electoral? Sí, más. Sí, lo que pasa es que usted no puede por ahí dejar de... Yo creo siempre, y lo digo, tal vez muchos se van a ofender, que este país existe por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Eso le pagan las escuelas. Por el campo, habla del campo. De la riqueza de la provincia. Sí, de la cosecha, del campo. Le pagan las escuelas a Formosa, a Jujuy, a Entre Ríos, a Misiones, a Corrientes, esas tres. Si esas se fueran y tuviéramos que vivir cada uno otros recursos, nuestra provincia viviría, porque está mal administrada, pero otras no sé. Entonces creo que eso le da también a estas provincias una cierta envergadura. Si usted toma el Producto Bruto del país y ve cuánto produce Buenos Aires, cuánto produce Córdoba, cuánto produce Santa Fe, y mira cuánto le dan de coparticipación, va a ver que es muy inferior a lo que produce. A lo que produce, sí. Claro. Si Buenos Aires aporta el 16, el 26% del Producto Bruto cobra el 16 de coparticipación. Claro. Por eso se hizo el fondo del conurbano. Cuando subió Dualde, para compensar esa pérdida. La exigencia que le puso Dualde a Menem para ser gobernador. Y esa cosa, ¿no? De Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, ¿se sentía entre los constituyentes de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires? No, al contrario. Creo que manejamos la Constitución los que no éramos de las capitales. ¿Cierto? Eduardo, que era de La Rioja, Raúl, que era de la provincia de Buenos Aires, Jarola, que era de Victoria, Entre Ríos. ¿Jarola le decía? Sí, pero usted le decía Jarola. Sí, todos le dicen Entre Ríos Jarola. Jarola. Sí, no, en ese sentido no. Inclusive todos los muchachos que vinieron del interior, del sur, los Sachés y todos los tipos que tenían una conformación provincial que se igualaba ahí. Y como el consenso hay que buscarlo entre todos. Sí. ¿Cuál fue la discusión más fuerte que tuvo, que recuerda en la convención? ¿O el momento más tenso?
Bueno, nos costó mucho el Atlético Participación, nos costó mucho. Al final salió esta tan perfecta que es imposible llevarla a cabo. Y después, fundamentalmente, las discusiones más ásperas fueron en el reglamento. Es decir, al principio. Sí, cómo nos manejamos, cómo reconocíamos los bloques, las intervenciones y los repartos. ¿Pero eso no estaba hecho en semejanza al reglamento de la Cámara de Diputados? Sí, en semejanza. Pero había que adaptarlo, que en vez de 4 partidos éramos 18. Claro. Era una cosa ingobernable prácticamente. La cosa cambiaba. Si no entraban todos... ¿Y cómo influía sobre usted la Casa Rosada? Porque estaba Corach ahí, que era un miembro de la Casa, pero no tenía la jefatura del bloque. No tenía la importancia que tuvo después, tampoco. Okay. Lo importante era Bauzá. Nosotros a veces hacíamos una videoconferencia. Mirá, qué moderno. Con Menem. Sí. El despacho de Eduardo. Yo me acuerdo una que cuando pusimos el derecho a la información, sí, nosotros repetimos la fórmula de San José de Costa Rica. Que la información debe ser adecuada y veraz. Que algún periodista por acá se burla de esa redacción. Él es el puerto de San José de Costa Rica. Entonces hubo un medio muy importante que quería sacarle la palabra veraz. Puede decirlo, ¿eh? Ya pasó el tiempo. Clarín quería que se sacara la palabra. Y mandó la primera línea. Forrero Michun, Tarcitano, Pose. No, toda la primera línea, salvo Bañeto. A Santa Fe. Y lo van a hablar a Alfonsín. Y a Alfonsín, le dice, mire, yo no tengo problema, pero hable con la mayoría. Nosotros en Santa Fe teníamos porque a nosotros nos habían dado el lugar donde estaban las oficinas. Entonces las oficinas tenían un pasillo que se comunicaban por atrás. Entonces yo podía pasar para el despacho de Alfonsín y él tenía un secretario, un senador de edad, un señor de edad, que después fue secretario de la Rúa, que lo tenía, lo tenía con él el secretario privado. Sí. Y entonces, cuando van para el despacho de él, después el despacho mío. Cuando van a verme a mí, me llama el señor Me dice, mira, Raúl, quiero hablar con usted, venga. Me dice, ya, no le voy a decir que así, No le voy a decir que así. Entonces llegaron los tipos, imagínate vos, yo era un enano al lado de ellos. Y le digo, bueno, mire, yo le voy a preguntar al presidente y le voy a preguntar al vicepresidente, que era Dualde, que estaba ahí. Y si... Entonces, primero le pregunto a Dualde, me dice, no. ¿Qué dice Raúl? Que no, lo saqué. Hacemos una videoconferencia que se nos cortaba, era un lío bárbaro. Y lo tomamos como un no también, así que salió así. No, capaz que Menem quería, y como se cortaba la comunicación... No podíamos hablar bien, explicarle bien el tema, ¿no? Okay. Porque llevaba un periodo de explicación. Pero lo entendieron al salto. Además, nuestro respaldo era el convenio internacional que Argentina después le incorporó a la Constitución. Eso me interesa, lo de los lobbies. Además del lobby de Clarín, ADEPA, los medios para esto, ¿no? La iglesia. Eso, ¿qué otra corporación era? La iglesia con el tema del nacimiento. Nosotros, el negro Eduardo Dualde había llevado un grupo de mujeres compañeras muy inteligentes, y todas pañuelos verdes, como se dice hoy, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esa discusión, a nosotros nos llamó Monseñor Carlic y el Monseñor de Santa Fe, que no me acuerdo quién era. Y no dijeron eso. Cuando nosotros dijimos en el bloque, las mujeres nos saltaron al cuello. Y eran mujeres muy bravas. Después estaba la mujer de Rubio de Santa Fe, eran todas mujeres políticas y muy, muy instruidas y con mucha experiencia. Entonces, yo le digo, me exigieron una reunión del bloque a mí, las mujeres. Y Cristina, que me parece que era vicepresidenta segundo, me parece que primero era Rosati y después era Cristina, ¿no? Me dice, no se la des. No se la voy a dar, le digo. No se la des, nos van a matar. O no, te van a matar a vos, ¿no? Y se la di.
Y ahí discutimos, y en medio las avancé un poco. Y después salió como quería la Iglesia. Y otras corporaciones, la industria, bueno, no sé, las petroleras, las mineras, el tema de los recursos naturales que pasaron a ser las provincias, era un lobby provincial de los gobernadores. Sí, esto fue una discusión. Yo creo que el que la inició fui yo, no me acuerdo bien, pero yo le decía dominio inminente, no originario. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre el dominio inminente y originario? Los abogados le van a explicar. El dominio inminente sale de una cosa, digamos, mucho más que la causa o el origen del dominio, sino de una causa medio intrínseca, ¿no? Es más legítima o más profunda que el originario. Pero es lo mismo. El resultado es lo mismo. Y bueno, entonces la suerte que teníamos que venir era gobernador. Entonces todo eso entendía. Todo eso entendía. Y bueno, ¿Y hoy cree que con el correr de los años estuvo bien? Pensando en, bueno, que algunas provincias tienen minería, otras no, la explotación de los recursos, que la autonomía que tiene cada provincia que a veces termina afectando sobre el déficit general del país. Sí, después fue es decir, Perón de federalismo creo que yo le digo una sola vez. Para Perón siempre era la nación. La nación argentina, la nación. Entonces, los recursos de la nación, todo era la nación. En eso se federalizó mucho, ¿no? Porque pasaron a ser de la provincia, salvo los que estaban vigentes en ese momento con acuerdo de la nación. Y hoy es un recurso, digamos, que por ahí a las provincias les viene bien. Y creo que eso, digamos, para la doctrina peronista fue un avance, ¿no? Entiendo. Porque nosotros el tema federal de Perón no tenía mucho presente eso, ¿no? ¿Cómo se llevaba usted con Cristina? Bien. Ella, vuelvo a decir, ella recién empezaba. A mí me da mucha gracia. Cuando vino la primera vez, acá vino el partido, el que está en calle Mateo. A la sede nacional. Sí, y Brito, que era muy amigo de ellos, me dijo, Choclo, yo no era nada todavía, era un meterete, ¿no? Ahí viene una chica del sur, viene sola, y dice, vamos a ayudarla. Bueno, gordo, si vos sí, metele. Y fuimos, estaba sentada en una fila, mucho gusto, ¿cómo te va? Bueno, ahí la conocí a Cristina. Y después nos pasó por arriba. Después cuando puso el caballo en la pista, ¡pum! Nos dejó todo en los 300 metros y llegó al final. Pero la convivencia en la constituyente era... Sí, era buena. Yo creo que ella más que todo miraba. Ella aprendía, es decir, medía. Carrió decía que acá ella era una persona de caballo, que estaba un poco alineada con los intereses de caballo. De Lira. Ok. Yo creo que... Yo no me acuerdo haberlo escuchado hablar. Bueno, se destaca de ella... La tenía muy controlada Jarbol y Alfonsín, ¿no? Se destaca de ella su discurso contra el núcleo de conciencias básicas. Sí, pero Aprobándolo. Claro, es decir, yo no me acuerdo de intervención de ella. Creo que consecuencia de la convención, después agarraron pista, entre ellas Carrió, dentro del radicalismo, y Cristina, ¿no? Dentro del peronismo. Para terminar, ¿por qué le dicen choclo? Pues lo heredé de mi hermano. Yo fui a la secundaria del liceo militar, y mi hermano le decían el choclo. Entonces, cuando yo fui, era el choclito. Y quedó. Y después quedó así. Ana Lacino, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a usted.